Sé que lo anticipábamos, estamos preocupados porque el fin de semana los niveles de polución, el humo que estaba sobre Temuco y algunos sectores en particular, y también en Padre Las Casas, era advertible desde cualquier lugar. Además de esto, hay algunos antecedentes que están ubicando a las ciudades de nuestro país, 7 en total, como las principales contaminadas en nuestro continente, y de esas 7, 4 están en la Araucanía. Bueno, todo esto es interesante comentarlo con quien tiene la dirección del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera, Gustavo Ciudad, a quien le agradezco esta gentileza. Gustavo, ¿cómo está? Hace tiempo que no conversábamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Miguel Ángel, gracias por la invitación. Sí, no me habías invitado más, por eso no aparecía. Bueno, una situación que lo más lamentable de esto es que llegamos a abril, mayo, abril, y de aquí en adelante hasta agosto aproximadamente lo estamos enfrentando. Respiramos una serie de elementos que, a prueba de todos los médicos, son bastante complicados para nuestro sistema respiratorio. ¿Se ha avanzado? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes desde que se pone en marcha este plan de descontaminación para Temuco Padre Las Casas? ¿Qué hay de eso y cuáles son los logros, si es que existen, en esta materia? Sí, bueno, es interesante la conversación, Miguel Ángel. Estamos todos preocupados en realidad por el tema de la contaminación atmosférica que las ciudades del sur de Chile nos tiene, como las imágenes que muestra ahí. Bueno, lamentablemente los planes de descontaminación son planes que son más a largo plazo. Entonces uno espera ver esta disminución a lo largo de los años. Y bueno, si hiciéramos un balance de lo que fue nuestro ya antiguo plan de descontaminación, que ya se sometió a modificación. Cada 5 años se hace una evaluación y se ven las mejoras, y podemos decir que una de las principales, por ejemplo, avances es que realmente existe una disminución. Si uno lo ve en emisiones totales, por material particulado, más o menos se disminuyó casi un 40% desde el año 2013. Por lo tanto, sí que existe una mejora, pero sin embargo, ¿no es cierto?, quizá el ciudadano a pie no la percibe. Entonces queda mucho por hacer. En ese sentido, el plan de descontaminación tiene algunas mejoras que están principalmente enfocadas, ¿no es cierto?, a no soluciones paliativas, sino que a resolver el problema. Entonces ya sabemos que el problema principal son las estufas de leña. Entonces por lo tanto también se aumentó los subsidios para el recambio tecnológico, que es una de las claves, ¿no es cierto?, importantes por las cuales se ha apostado. Y lo otro también, ¿no es cierto?, es la aislación de las viviendas. Ahora, ¿por qué en el sur de Chile pasa esto? Porque igual nosotros tenemos lo que se conoce como pobreza energética. Entonces, si tú vives en una vivienda que no está mal aislada, ¿no es cierto?, y tienes un artefacto para calefaccionarte de no muy alta eficiencia, la plata no te alcanza para calefaccionarte. Entonces, por lo tanto, utiliza el combustible más barato, que finalmente es la leña húmeda. Y eso, bueno, repercute en lo que estamos viendo hoy en día. Sumado a eso también a algunos usuarios que quizás todavía no creen en que efectivamente ellos son la causa también del problema. Entonces ahí también hay que apelar un poco a como ciudadanos, ser más responsables en ese sentido. Y se suma otro factor importante también, Miguel Ángel, lamentablemente, que es el factor climático. Ahora, este otoño hemos visto que llovió un par de días, todo lo que quizás va a llover en el otoño, y ahora tenemos mañanas muy frías. Por lo tanto, tenemos esta inversión térmica que se llama. Entonces la gente prende la estufa, ¿cierto?, está súper helado, el humo sale caliente en artefactos que tienen baja eficiencia, se enfría ese humo y cae, ¿no es cierto?, y es lo que nosotros vemos como el humo, ¿cierto?, clásico del sur de Chile. Entonces hay mucho que hacer en ese sentido todavía. Hay que seguir con este plan de descontaminación que, como te comentaba, se evaluó ya a los 5 años de operación. Hay una disminución
cerca de un 40% de las emisiones totales de materia particulada 2,5, lo cual es súper importante, pero aún así, ¿no es cierto?, todavía se siente el humo y van a pasar varios años más para que podamos realmente solucionar el problema. Sí, uno se imagina si es que no hubiese tenido este efecto que nos plantea en este plan de descontaminación, ¿cómo estarían las ciudades, Temuco, Padre Las Casas, sobre todo producto de esta condición? Eso es uno. Y lo otro, ¿qué pasa con el tema de la leña y su reconocimiento como combustible? Es también un tema que estaba pendiente y que se avanzaba en la legislación. ¿Qué novedades hay? Sí, bueno, una interesante problemática la leña. Bueno, hay que entender que existen algunos inconvenientes que va a tener cuando la leña se declare combustible, es que también va a aumentar de precio. Entonces, porque en el fondo la leña, para poder venderse, va a tener que ser certificada, evidentemente, y cumplir con ciertos requisitos que hoy día no están bajo normativa. Por lo tanto, claro, te dice una leña seca, pero ¿cómo se está fiscalizando? ¿Cuáles son los estándares de la leña? Los productores de leña seca lo están cumpliendo. ¿Te fijas? Entonces quedan esas como interrogantes, pero una vez que tengamos la normativa, eso ya se va a solucionar. Eso evidentemente que va a tener un efecto en el precio de la leña. O sea, por ejemplo, si uno compra la leña en el supermercado, te sale mucho más caro, por ejemplo, que comprarla a la persona que te la anda vendiendo en la calle. Y eso también, dentro de las mejoras que tiene este nuevo plan, ¿no es cierto?, de descontaminación, incluye también la fiscalización mucho más efectiva del comercio ambulante de leña, que en el fondo es la que se vende mucho más barata, pero finalmente tiene un costo mucho más elevado en temas de salud. Entonces ahí hay un tema que se tiene que resolver aún, y es parte también de lo que vamos a tener en este nuevo plan de descontaminación, que viene ya, ¿cierto?, mejorado. Sí. Ahora, respecto de otro tema que también siempre es de bastante polémica y opinable, que dice relación a al recambio de los calefactores. Esto ha sido siempre una situación de decir que, yo me recuerdo en su tiempo como alcalde y después como diputado, René Zafirio decía que al paso que íbamos en este recambio era muy difícil alcanzar que la comuna de Temuco pudiera tener un total de recambios en sus elementos de calefacción. Cada año se parte con esto, pero es reducido los presupuestos. Claro, eso también, bueno, se sabe evidentemente en parte de los problemas que hay, en este nuevo plan, ¿cierto?, de descontaminación, se incorpora aumentar el subsidio a las viviendas para que puedan optar por mejores sistemas de calefacción. Y también lo que se está pensando como una mejora, que yo creo que también por ahí va un poco la solución, es que la vivienda no puede ser concebida sin el sistema de calefacción. Por lo tanto, el subsidio que tienen las viviendas para aislación debe estar acoplado, ¿no es cierto?, al tema del recambio tecnológico. Porque la vivienda, en el fondo, es un todo. O sea, el sistema de calefacción tiene que ser, en el fondo, diseñado para el hogar. Y la casa, ¿no es cierto?, tiene que prestar las condiciones para que en el fondo la estufa funcione bien. Eso es lo que sucede. Entonces, hoy en día tenemos viviendas que son mal aisladas y que no pueden optar, ¿no es cierto?, al sistema de recambio porque no están aisladas. Entonces también hay un gran porcentaje de la población que no puede optar al cambio, ¿no es cierto?, de recambio tecnológico. Porque si tuviera una casa que en el fondo no tiene cero aislación, le puedes poner un sistema muy moderno de calefacción, pero no te va a funcionar. No te va a funcionar porque no le va a entregar las prestaciones que esperan las personas. Entonces, por eso, finalmente, siguen optando por la leña húmeda. Bueno, acá nos escribe Rodolfo Troncoso y nos dice que, como dije antes, acá en el sur es difícil manejar esto, sobre todo en invierno. La gente no tiene otra opción y la leña es más barata. Pero también ha sido una alternativa y se ve como tal lo que es el uso de la energía eléctrica, por ejemplo, y donde la opinión mayoritaria habla de la posibilidad que el Estado, que el gobierno entregue un subsidio en los sectores en que también les complica a ellos, obviamente, el costo de la energía eléctrica y poder tener alternativas de calefacción. ¿Es una mirada viable para
evitar esta contaminación que nos sigue afectando? Sí, bueno, pero ahí viene el punto que te mencionaba anteriormente. O sea, lo primero que uno debe tener, ¿no es cierto? La primera inversión para mejorar, ¿no es cierto?, la contaminación del aire es la aislación de la vivienda. Entonces, si tú no tienes la vivienda aislada, ninguna estufa te va a servir porque no te va a entregar la energía necesaria para que tú te puedas calefaccionar. Entonces, si a una vivienda que no está aislada, tú le pones un subsidio para, ¿no es cierto?, que tengan, por ejemplo, el uso de una estufa eléctrica, el consumo va a ser enorme, porque en el fondo la vivienda no va a estar preparada para ese tipo de estufa. Entonces, por eso es súper importante que podamos mejorar la aislación de las viviendas, de manera que la estufa, ¿no es cierto? Uno si tiene una vivienda aislada, utiliza menos combustible. Y por otro lado, ¿no es cierto?, asociado a la tecnología para calefaccionarte. Entonces, esa conjunción más, ¿no es cierto?, la trilogía que se llama con educación ambiental, es la que nos va a llevar a solucionar el problema de la contaminación del aire en las ciudades del sur de Chile, asociado obviamente también al tema de la normativa. De hecho, por ejemplo, el pellet, hace poco ya que tenemos normativa de pellet, entonces uno también compraba pellet y perfectamente ese pellet quizás estaba contaminando igual y uno feliz comprando pellet. Entonces, por eso ahora el pellet, en este nuevo plan de descontaminación, también, ¿no es cierto?, tiene que cumplir con ciertos requisitos, si no, no se va a poder comercializar. Claro, hay que tratar de evitar todas las fugas que puedan generarse también en lo que significa la confección o la producción de elementos de calefacción. Mientras centramos nuestra conversación y nuestra mirada en el plan de descontaminación Temuco Padre Las Casas, revisaba esta mañana una entrevista que se hacía precisamente a profesionales de una universidad y en la cual se habla de un nuevo informe entregado y que dice que en el continente Chile tiene ubicaciones desgraciadamente privilegiadas como más contaminadas a 7 ciudades. 4 de ellas son de la Araucanía, Temuco Padre Las Casas, que ya lo sabemos perfectamente, y ahora están Angol y Traiguén. Y uno mira para el lado y creo que perfectamente podría estar Imperial en esa categoría, podría estar Lautaro, porque también se advierten condiciones de polución en estos cielos de las ciudades vecinas. Pareciera que se está extendiendo al resto de la región también el tema de contaminación, o es que ahora se está midiendo, ahora se está comprobando la existencia de gases peligrosos. Bueno, lo importante es lo que dice. Bueno, hay que contextualizar que en el sur, en la zona sur de Chile, ¿no es cierto?, la contaminación efectivamente es provocada por el mal uso de la leña, que es hasta el 90% responsable, ¿no es cierto?, de la contaminación ambiental. Ahora, también se ha visto que por lo menos acá en Temuco Padre Las Casas ha aumentado la contaminación por fuentes móviles, es decir, ¿no es cierto?, los vehículos ya están teniendo un aporte importante, pero aún así, ¿no es cierto?, el gran cuello de botella, ¿no es cierto?, es el mal uso de la leña. Ahora, si tú lo comparas con otras ciudades, ¿no es cierto?, del sur de Chile, probablemente estamos todos igual. Y un poco lo que comentas tú, porque no todas las ciudades tienen sistemas de medición. Entonces, bueno, para que una ciudad tenga un plan de contaminación, tiene que demostrar que tiene, ¿no es cierto?, emergencia climática. Y para eso, ¿no es cierto?, se requiere una base de datos de mediciones que soportan eso para poder declararse una zona saturada. Y ahí, ¿no es cierto?, poder optar a los recursos que vienen en los planes de descontaminación. Ahora, comparaciones que existen entre las ciudades, ¿no es cierto?, de Chile y otras, quizás igual hay que contextualizarlo, porque muchas veces son un poco quizás fuera de contexto algunas. Evidentemente estamos contaminados, pero también hay que ver la realidad local. Por ejemplo, cuando salió el año pasado, el antepasado, un informe de Bloomberg donde parecía que, ¿no es cierto?, que ciudades del sur de Chile eran más contaminadas que las grandes ciudades asiáticas. Pero también eso es un poco ficticio, porque la contaminación en esas ciudades es súper diferente. Acá es una contaminación que está dada por la leña, y en esos sectores, ¿no es cierto?, está dado básicamente por tema industrial, ¿ya?
Entonces, cuando ocurrió la pandemia, bajó el tema industrial, entonces también bajaron sus niveles de contaminación. Pero probablemente si se mide ahora y se compara con esos países va a ser diferente. Ahora, a nivel latinoamericano, también hay que pensar en que mientras más al norte, mejor también tenemos mejor clima. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que otras ciudades quizás requieren menos combustible, o también, ¿no es cierto?, no tienen sistemas de medición y se están midiendo en las grandes ciudades. Entonces, por eso yo creo que hay que tomarse con mucho prudencia este tipo de análisis, obviamente sin desmerecer que efectivamente estamos en problemas de contaminación. Pero a veces estas comparaciones yo creo que no son tan adecuadas. ¿Para qué sirven? En el fondo para causar, ¿no es cierto?, este efecto en la población, que es decir, sí, en realidad preocuparse, ¿no es cierto?, y más que preocuparse, ocuparse. Sí, pero Gustavo, uno pensaría que con la experiencia de Temuco y Padre Las Casas hay una mirada un poco más allá, en orden a evitar que otras comunas que están cercanas, que otras comunas que están en la misma región, estén viviendo la misma situación. Entonces, a lo mejor tener un trabajo preventivo va a evitar finalmente aplicar un costoso plan de descontaminación en comunas vecinas, como ya digo, Imperial, Lautaro, que no hay que tener instrumento para medir. Basta con darse una vuelta en horas de la tarde o temprano en la mañana, cómo está la contaminación. Sí, bueno, efectivamente lo que tú mencionas, Temuco y Padre Las Casas, el plan de descontaminación fue uno de los primeros en Chile que se aplicó. Entonces, también estamos aprendiendo todavía la eficiencia que va a tener esto en el futuro. O sea, ya según los datos que muestra el Ministerio de Medio Ambiente, efectivamente hay una reducción, cerca del 40%. Bajan algunos episodios críticos, pero también tenemos sumado un tema climático que a veces nos favorece mucho, y geográfico también, porque estamos, ¿no es cierto?, entre medio del cerro. Entonces, efectivamente tenemos ciudades con mala ventilación, sumado eso al mal uso de la leña, a viviendas poco aisladas. Entonces, claro, es un panorama que da un poco susto, pero yo le tengo fe al plan de descontaminación. Y efectivamente debiésemos tener, quizás más que planes de descontaminación, estrategias nacionales para evitar la contaminación de las ciudades. Pero eso sin duda requiere recursos de parte del Estado y también focalizar, ¿no es cierto?, focalizar, ¿no es cierto?, las prioridades, ¿no es cierto?, dónde podemos meter en el fondo la inversión para disminuir la contaminación ambiental. Y hoy en día, ¿no es cierto?, la herramienta que tenemos son los planes de descontaminación. Entonces, si una comuna tiene problemas de polución ambiental, lo que puede hacer, claro, que obviamente es educación ambiental, pero si tú no tienes subsidio para el cambio tecnológico o no tienes subsidio para la relación de la vivienda, es difícil, ¿no es cierto?, que podamos revertir el problema de la contaminación, porque ya es casi un problema endémico. Entonces, yo creo que de momento estos planes, ¿no es cierto?, ayudan, ¿no es cierto?, a generar también las bases de datos y también la expertise para poder aplicarlo después en otras ciudades. Pero yo creo que debe ser, más que planes por comuna, debe ser un tema más país, ¿no es cierto? Porque esto para el Estado significa un tremendo gasto después en temas de salud, sobre todo, por ejemplo, ahora que todavía no terminamos de salir de la pandemia. Entonces el tema respiratorio, las enfermedades cardiovasculares que se producen por estar expuestos años y años, ¿cierto?, a material particulado, van a repercutir también en que vamos a tener la población va a estar mucho más enferma, va a ser mucho más costoso, ¿no es cierto?, Así es. poder, ¿no es cierto?, abordarlo. Entonces, sobre todo ahora que estamos con el tema de los gobiernos que tienden a ir más hacia la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, va a ser un tremendo gasto que va a tener los gobiernos de aquí a futuro por la población que va a estar expuesta a esta contaminación. Entonces, necesitamos estrategias país en ese sentido, de poder, ¿no es cierto?, poner la inversión en los gobiernos regionales para poder incentivar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, la educación ambiental, el correcto uso, pero también focalizarlo en donde está el problema, ¿no es cierto?, que son en el combustible, que es la leña, ¿no es cierto?,
en la aislación de la vivienda, que es la que produce que se gaste mucho, ¿no es cierto? Y en la tecnología que utilizamos para calefaccionarnos. Bueno, hay hartos comentarios respecto a esto. Resumo con Eugenio Carinao, que nos dice: pero en Temuco y Padre Las Casas tenemos muchos expertos en medio ambiente y ecología. Hace más de 15 años capacitados en el Caribe, Europa, Miami, y seguimos peor, con la contaminación cada año. ¿Es peor?, pregunta Eugenio. Bueno, ya de alguna manera, Gustavo, usted nos dio la respuesta. Hay un 40% de efecto conseguido, logrado por este plan, según lo que usted nos explica. Sí. En 5 años. En 5 años se ha tenido una reducción que, claro, no se percibe tanto porque está en función del material 2,5, que es el material fino, y ese material obviamente que casi no se ve, o sea, claro, uno ve como uno, ¿cierto?, el PM10, pero el otro, ¿cierto?, es mucho más complicado. Entonces, en ese sentido, sí ha habido una mejora importante. Que un 40%, claro, evidentemente uno quisiera que fuese mucho más, sí, pero yo creo que hay que robustecer los planes de descontaminación y seguir con esto adelante, porque es la forma para poder, en el momento que tenemos, para poder tener, ¿no es cierto?, una solución a este problema. Ahora la Constitución nueva, ¿no es cierto?, habla de la vivienda digna. Yo imagino que ahí, evidentemente, que tienen que ser las viviendas con una aislación adecuada, ¿no es cierto?, que permita evitar estos problemas. Entonces las viviendas nuevas tienen que tener una exigencia muy importante en ese sentido, de viviendas en el fondo que te permitan optimizar el uso del combustible, sea cual sea. Porque, no sé, tú puedes utilizar el queroseno. El queroseno, ¿no?, tiene problemas que te genera como contaminación intradomiciliaria, entonces tiene que utilizarse en espacio abierto. La electricidad es súper buena, pero es cara. El gas natural es buenísimo, pero mucho más caro que la electricidad. Entonces nos están quedando pocas cosas, pues nos quedan pellets, ¿no es cierto? Y nos queda la electricidad, pensando en que a futuro, ¿no es cierto?, se va a aumentar la eficiencia también de los calefactores, para que gaste mucho menos. Pero la capacidad vivienda, ¿no es cierto?, claro, y la capacidad también de producir energía a través de estos equipos que se están instalando en los techos. Así que, bueno, es de esperar que esto avance, y claramente podamos dar un salto en lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Gustavo, gusto saludarlo. Buenas tardes. No, por eso usted, ojalá que estemos libres de humo. Así es, que le vaya bien.